Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos a continuar leyendo y explicando un capítulo más del primer libro de los Macabeos, el libro de los Macabeos del Antiguo Testamento, uno de los 7 libros deuterocanónicos que solamente lo tienen las iglesias griegas, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Los judíos no lo tienen este libro. Nos dicen que no son inspirados por Dios, pero bueno, hemos escuchado la historia, hemos estado viendo la actividad bélica que ha tenido los hijos de el señor Macabeo, por decirlo así, que tuvo sus hijos y que Judas Macabeo fue quien lideró estas batallas en contra de los paganos. Y bueno, pues al morir Judas Macabeo se queda Jonatán como su representante, es escogido por el pueblo, y mataron también a Juan, otro de sus hermanos. Y bueno, pues hemos estado escuchando, hemos estado leyendo la historia y la actividad bélica. Vamos a darle lectura para continuar con este conocimiento de la historia de los hijos del señor Matatías, de los Macabeos. Macabeo quiere decir juez. Bueno, vamos a empezar la lectura. Capítulo 11. El rey de Egipto reunió un gran ejército innumerable, como la arena de la playa del mar, y muchas naves, y con engaños trató de apoderarse del reino de Alejandro, para añadirlo a su reino. Se puso en marcha hacia Siria, hablando de paz, y los habitantes de las ciudades le abrían sus puertas y salían a recibirlo. El rey Alejandro había ordenado que lo hicieran así, puesto que Ptolomeo era su suegro. Pero en cada ciudad en donde entraba, Ptolomeo dejaba una guarnición. Cuando llegó a Soto, le mostraron el templo incendiado de Dagón y la ciudad y sus alrededores destruidos por los cadáveres tirados y los restos de la gente que Jonatán había quemado en la batalla. Los había amontonado a lo largo del camino por donde Ptolomeo debía pasar. La gente le contó al rey que eso lo había hecho Jonatán para desacreditarlo, pero el rey se quedó callado. Jonatán salió a Jope a recibir al rey con gran pompa. Allí se saludaron y pasaron la noche. Jonatán acompañó luego al rey hasta el río llamado Eutero, y de ahí regresó a Jerusalén. El rey Ptolomeo se apoderó así de las ciudades de la costa hasta Seleucia marítima, y entre tanto hacía planes funestos contra Alejandro. Envió una embajada al rey Demetrio para decirle: ven, hagamos un pacto entre nosotros dos, yo te doy a mi hija, que actualmente está viviendo con Alejandro, y serás rey en el reino de tu padre. Me arrepiento de haberle dado a mi hija a Alejandro, pues ha intentado matarme. Esta acusación no tenía otro fundamento que el deseo de Ptolomeo por apoderarse del reino de Alejandro. Ptolomeo entonces le quitó su hija a Alejandro y se la dio a Demetrio. Así rompió con Alejandro y la enemistad entre los dos se hizo manifiesta. Luego Ptolomeo entró en Antioquía, se puso la corona de Asia, así llevó en la cabeza 2 coronas, la de Egipto y la de Asia. Por aquel tiempo el rey Alejandro estaba en Cilicia, pues los habitantes de esa región se habían rebelado. Cuando oyó las noticias, se puso en marcha para atacar a Ptolomeo, pero éste le salió al encuentro con un poderoso ejército y lo hizo huir. Alejandro fue a refugiarse a Arabia y Ptolomeo salió victorioso, pero Sabiel, un jefe árabe, le cortó la cabeza a Alejandro y se la mandó a Ptolomeo. Sin embargo, 2 días más tarde murió el rey Ptolomeo, y los soldados que había dejado en las fortalezas fueron asesinados por la gente de esos lugares. Demetrio quedó como rey en el año 167. Por aquel tiempo, Jonatán reunió a los habitantes de Judea para atacar la ciudad de Jerusalén, y con este fin construyeron muchas máquinas de guerra, pero algunos israelitas, renegados enemigos de su propio pueblo, acudieron al rey y le contaron que Jonatán tenía cerca de la ciudad. Y el rey, al oírlo, se puso furioso e inmediatamente se fue a Ptolemaida, desde donde escribió a Jonatán que desistiera del ataque y que fuera a entrevistarse con él en Ptolemaida lo más pronto posible. Cuando Jonatán recibió esta carta, ordenó que siguieran el ataque, escogió unos cuantos ancianos del pueblo y unos sacerdotes, y exponiéndose al peligro acudió a la cita.
Llevó plata, oro, ropa, muchos otros regalos y se presentó ante el rey en Ptolemaida. Y se ganó la simpatía a pesar de las acusaciones de los renegados de su propio pueblo. El rey lo trató como lo habían tratado sus predecesores y lo honró delante de todos sus amigos. Lo confirmó en el cargo de sumo sacerdote, le renovó todos los otros privilegios que tenía anteriormente y lo contó en el grupo de los primeros amigos del rey. Jonatán pidió al rey que eximiera de pagar impuestos a Judea y a los 3 distritos que antes habían pertenecido a Samaria, prometiéndole el envío de 9.900 kilos de plata. Al rey le pareció bien y le escribió a Jonatán una carta sobre todos estos asuntos en los siguientes términos. El rey Demetrio saluda a su hermano Jonatán y a la nación de los judíos. Les copio a continuación el texto de la carta que escribió a mi pariente Lástenes acerca de ustedes para que estén informados. El rey Demetrio saluda a su venerable pariente Lástenes, puesto que el pueblo judío ha sido amigo mío y ha cumplido sus obligaciones para conmigo y ha mostrado sus buenas disposiciones hacia mí. He decidido concederles diversos favores. Les confirmo los derechos sobre el territorio judío y sobre los distritos de Efraín, de Lidia, de Ramataim, que quedaron separados de Samaria y fueron anexados a Judea, lo mismo que todos los territorios que les pertenecen. A todos los israelitas que van a ofrecer sacrificios en Jerusalén, les perdono los impuestos que el rey acostumbraba a cobrarles anteriormente cada año sobre los productos de los campos y de los árboles frutales. De ahora en adelante les perdono todos los otros impuestos, diezmos y tributos que me correspondían, el impuesto sobre la sal y el impuesto sobre el oro para el rey, todo se lo perdono. De ahora en adelante, ninguna de esas concesiones podrá ser anulada jamás. Procura que se haga una copia de ese documento y se le entregue a Jonatán, para que él la coloque en el Monte Santo en lugar visible. Al ver el rey Demetrio que el país estaba tranquilo y que nadie le ponía resistencia, licenció a todas sus tropas, dejando que cada uno regresara a su tierra, con excepción de las tropas de los mercenarios que había reclutado de diversos países marítimos extranjeros. Con eso se dispusieron contra él las tropas que él había sido reclutadas por sus antepasados. Entonces un tal Trifón, que antes había sido partidario de Alejandro, dándose cuenta del descontento que había en todos los soldados contra Demetrio, fue a verse con Imacura, un jefe árabe que había educado a Antíoco, el hijo pequeño de Alejandro, y le insistió que le entregara el niño para que fuera rey en lugar de su padre. Trifón lo informó de todas las medidas que Demetrio había tomado y de cómo se había ganado la enemistad de sus tropas. Trifón se quedó allí largo tiempo. En tanto, Jonatán había pedido al rey Demetrio que retirara a sus soldados de la ciudadela de Jerusalén y de las otras fortalezas, pues estaban continuamente hostilizando a Israel. Demetrio le respondió: no solamente les concedo esto a ti y a tu nación, sino que los llenaré de honores tal pronto tenga oportunidad. Pero ahora lo mejor que puedes hacer es enviarme soldados que me ayuden, pues todas mis tropas me han abandonado. Jonatán le envió a Antioquía 3.000 hombres fuertes y valientes. Cuando llegaron, el rey se puso muy contento. Los habitantes de la ciudad, que eran unos 120.000 hombres, se reunieron en el centro de ella, decididos a matar al rey. Eso se refugió en el palacio, mientras que la gente de la ciudad ocupó las calles y comenzó la lucha. El rey Demetrio llamó a los judíos para que lo ayudaran. Ellos se reunieron inmediatamente a su lado, luego se dispersaron por la ciudad y ese día mataron a unos 100.000 personas. Incendiaron, saquearon la ciudad y así salvaron al rey. Cuando los habitantes de la ciudad se dieron cuenta de que los judíos se habían adueñado por completo de ella, se acobardaron y a gritos le suplicaron al rey: hagamos las paces, que dejen los judíos de luchar contra nosotros y contra la ciudad. Entonces entregaron sus armas e hicieron las paces. Los judíos quedaron muy bien acreditados ante el rey, se hicieron famosos en el reino, regresaron a Jerusalén cargados de botín. Pero cuando el rey Demetrio se afianció en su trono, en el país quedó apaciguado bajo su dominio. Faltó a todas las promesas que había hecho, rompió su amistad con Jonatán y en vez de recompensarlo por los servicios que había prestado, le causó innumerables molestias. Después de esto regresó Trifón en compañía de Antíoco, que era apenas un niño. Antíoco fue coronado rey y todas las tropas de Demetrio había licenciado, se reunieron alrededor del rey y le hicieron la guerra a Demetrio, que huyó derrotado. Y Trifón se apoderó entonces de los elefantes y ocupó Antioquía. El joven Antíoco le escribió a Jonatán confirmándolo en el cargo de sumo sacerdote y dándole autoridad sobre los 4 distritos
y haciéndolo miembro del grupo de los amigos del rey. También le envió copas de oro y una vajilla y le concedió el derecho de beber una copa de oro, de vestirse de púrpura y llevar un broche de oro. A su hermano Simón lo nombró jefe militar de la región que va desde la escala de Tiro hasta la frontera con Egipto. Jonatán recorrió toda la provincia de las ciudades al occidente del Éufrates y todos los ejércitos de Siria y se reunieron como aliados suyos. Luego se dirigió a Ascalón, donde los habitantes lo recibieron con honores. Desde allí siguió a Gaza, pero sus habitantes le cerraron las puertas. En él se acercó un incendio y saqueó las aldeas vecinas. Entonces los habitantes de Gaza se rindieron y Jonatán hizo un tratado de paz con ellos, pero como todo rehén, a los hijos de los jefes y los envió a Jerusalén. Luego siguió su camino a través del país hacia Damasco. Jonatán tuvo noticias de que los generales de Demetrio habían llegado con un gran ejército a sedes de Galilea con el fin de impedir que él consiguiera sus propósitos. Jonatán fue a hacerles frente, dejando a su hermano Simón en Judea. Simón acampó frente a Bet-Sur y durante muchos días la rodeó y la atacó. Por fin los habitantes se rindieron e hizo con ellos un tratado, pero los obligó a desocupar la ciudad, se apoderó de ella y puso allí una gran guarnición. Jonatán, entre tanto, había acampado con su ejército junto al lago de Genesaret. Muy de mañana se puso en camino hacia la llanura de Hazor. En la llanura le salió al encuentro el ejército extranjero, mientras que otro ejército le tenía tendido una emboscada en las montañas. Cuando estos últimos salieron a sus escondites y atacaron al ejército de Jonatán, todos los soldados huyeron, no quedó ni un solo, con excepción de Matatías, hijo de Absalón, y Judas, hijo de Calfi, jefes del ejército. Jonatán se rasgó la ropa y se echó polvo sobre la cabeza y se puso a orar. A pesar de todo, se volvió contra los enemigos para atacarlos, los derrotó y los puso en fuga. Cuando los judíos que habían huido vieron esto, se volvieron a él y se pusieron a perseguirlos con él hasta el campamento que los enemigos tenían a Cedes. Ahí acamparon ellos también. Aquel día cayeron como 3,000 hombres del ejército extranjero. Y después Jonatán regresó a Jerusalén. Bueno, pues esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues quiero que tengan ustedes una apreciación de la situación en la que Jonatán se encuentra. Aquí lo importante para mí, porque pues esto es una explicación teológica, no es una explicación histórica, porque en realidad yo no soy un historiador, ¿verdad? Pero la gente que sabe historia pues pueda informar más acerca de todos estos sucesos que vivieron los macabeos y que en realidad todas sus hazañas bélicas, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto lo pueden ustedes ver de una manera histórica. Y lo que yo quiero que ustedes aquí entiendan y que le demos una visión es en un aspecto teológico. Y nos hemos dado cuenta que aquí al final nos está diciendo que Jonatán pues se rasga las vestiduras, se echa en la cabeza, ¿verdad? Muy claramente nos menciona que polvo sobre la cabeza y se puso a orar. Y así es como puede triunfar. Le pide a los judíos, bueno, le pide a Jonatán, Demetrio le pide que pues le apoye, ¿no?, con 3,000 hombres para que pueda hacer una hazaña en contra de los enemigos, porque ya muchos se habían retirado y no tenían tantos soldados. Y los soldados judíos pues lo defienden y sale adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque están dirigidos por nuestro Padre Dios, porque llevan la bendición de nuestro Padre Dios y porque están con nuestro Padre Dios. Entonces, por eso siempre van a triunfar. Y vemos que ese Señor, pues primero les había prometido muchas cosas a Jonatán y a todo su pueblo, y después se arrepiente y en vez de cumplir con su promesa, los empieza a hostigar. Y pues bueno, así nos menciona, ¿no? Bueno, aquí, acuérdense que estamos hablando de un Demetrio, dice que es el Demetrio II, no es el primer Demetrio, es el segundo, ¿no? Y bueno, pues vemos que Jonatán le pide que se exima el rey de que le ponga impuestos a Judea y a los distritos que antes pertenecían a Judea, y pues supuestamente le dice que sí, firman un documento y le da un documento, pero después patranca, ¿no? Se echa para atrás y miente, ¿sí? Y bueno, pues aquí lo importante
de esta información histórica que nos está proporcionando este capítulo es que los judíos tienen la bendición de Dios, por eso siguen adelante. Y vemos que Jonathan pues se ve ya casi en la derrota, pero se rompe las vestiduras, se pone polvo en la cabeza y empieza a orar. Entonces la oración es muy importante, es muy fuerte la oración. Estando con Dios, salimos adelante hasta en las situaciones más difíciles y más conflictivas. ¿Sí? Entonces esto pues hay que tenerlo mucho en cuenta, porque pues es lo que nos está ahorita aquí, como quien dice, informando, ¿no? Como les digo, nos menciona todo lo ocurrido de una forma histórica, pero solamente nosotros pues estamos, como quien dice, pues tomando los aspectos de la conducta con relación a nuestro Padre Dios, ¿sí?, que tienen los macabeos, en este caso pues Jonathan, ¿no?, que es uno de los que se quedan como dirigentes del pueblo de Israel después de haber muerto Judas Macabeo, su hermano, ¿no?, en una de las batallas. ¿Y por qué murió Judas Macabeo? Pues ya lo hemos visto, ya lo pasamos, ¿verdad? Se enorgulleció, se sintió que él era muy valiente, y en vez de pedirle a Dios, dice: no va a caer nuestro honor y nuestro prestigio por ser cobardes, vamos a atacarlos. Y entonces, pues, eso es un error, ¿no? En realidad, todas las batallas que él había tenido, pues habían sido ganadas porque nuestro Padre Dios había estado con él. Y en el momento que él ya se siente el independiente, que ya se siente el único, que se siente él el valiente, que se siente él el todopoderoso, pues se le cae todo su cuadrante, a pesar de ser judío, ¿verdad? Y a pesar de que Dios lo había estado ayudando. Entonces, esto es muy importante, porque muchos de nosotros decimos: no, pues yo siempre he sido muy religioso, yo me confieso, comulgo, voy a misa, hago oración, cuido bien a mi familia, he sido una buena persona, no tomo, no fumo, no me drogo, nunca he sido injusto con la gente, yo siempre... Y en un determinado momento caes en un error grandísimo, que es olvidarte de que nuestro Padre Dios es todopoderoso y es el que te ha hecho que estés como estás, y patrancas, ¿eh? Y muchos de que se han portado bien durante toda una vida, en el último momento los carga el payaso. Y otros pues se salvan, toda la vida se la han llevado mal y en el último momento se arrepienten, le piden a Dios y se salvan. Un ejemplo es como el ladrón ese que estaba al lado crucificado con nuestro Señor Jesucristo, que le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y dirán ustedes: bueno, ¿por qué lo perdonó? No, pues era un bandido, era un maleante, ¿no? Pues sí, pero lo reconoció como el Hijo de Dios, lo reconoció como Dios. ¿Sí? Cuando le contesta al otro, porque había el otro ladrón, ¿sí?, que le dice: oye, sálvate y sálvanos, ¿que no ves que estamos sufriendo? Pues no dices que tú eres el Hijo de Dios y haces milagros, no puedes. Y el otro ladrón le dice: oye, ni en este mismo momento que estamos de sufrimiento le temes a Dios. Nosotros sí merecemos lo que estamos aquí recibiendo, nuestro castigo, pero ¿él qué ha hecho? Nada malo. Y lo han juzgado y lo van a matar. Y por eso voltea a ver a nuestro Señor Jesucristo y le dice: maestro, Señor, Rabí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice: oye, estarás conmigo en el paraíso. O sea, se había portado mal toda su existencia este desgraciado ratero o bandido, lo que ¿quién manda? Y en ese momento se salva. ¿Y cuánta gente que se ha portado muy bien y en el último momento se lo carga el país? Como Judas Macabeo, que no le pidió a Dios, ¿verdad?, que lo ayudara para luchar en contra del enemigo. Y dijo: no, pues cómo vamos a morir como cobardes, no vamos a enfrentarlos, y va a caer, van a decir, no que muy valiente, no que ya se sentía él orgulloso de ser lo que es. Bueno, entonces, miren, vamos a leer el capítulo número 12 para ver qué otro mensaje nos manda con respecto a esto. Ha de ser algo similar, ¿no? Pero digo, para que lo vayan ustedes
tomando en cuenta y lo vayan ustedes aceptando. Capítulo número 12 dice: Jonatán, viendo favorables las circunstancias, escogió unos cuantos hombres y los envió a Roma para confirmar y renovar el tratado de amistad. Con el mismo propósito envió también cartas a Esparta y a otros lugares. Los embajadores fueron a Roma, entraron en el Senado y dijeron: el sumo sacerdote Jonatán y la nación de los judíos nos han enviado a renovar el tratado de amistad y de alianza que habíamos hecho anteriormente. Los romanos les dieron salvoconductos para las autoridades de los diversos sitios, en los que les recomendaban que dejaran a los embajadores hacer su viaje en paz hacia Judea. Esa es la copia de la carta que Jonatán envió a los de Esparta. Vamos a ver cuál es la. El sumo sacerdote Jonatán, el consejo de ancianos de la nación y los sacerdotes de todo el pueblo judío saludan a sus hermanos los espartanos. Ay, miren, sus hermanos. Ya en una ocasión anterior, el rey Darío de Esparta había enviado una carta al sumo sacerdote Onías para asegurarnos que ustedes nos consideran como hermanos. El texto de esta carta se copia más adelante. Onías recibió con honores al enviado y aceptó la carta en la que se ponían el término de la alianza y la amistad. Aunque nosotros no tenemos necesidad de estas cosas, pues buscamos nuestro apoyo en los libros sagrados que poseemos, hemos decidido enviar a ustedes una delegación para que renueven nuestra fraternidad y amistad, a fin de que no se enfríen nuestras relaciones, pues ha pasado ya mucho tiempo desde la primera carta de ustedes. Nosotros nos dejamos de acordarnos continuamente de ustedes en nuestras fiestas y demás días apropiados cuando ofrecemos nuestros sacrificios y nuestras oraciones, como es justo y conveniente hacerlo como los hermanos. Nos alegramos de la fama que tienen ustedes. Por nuestra parte, nos hemos visto rodeados de innumerables dificultades y guerras. Los reyes que nos rodean nos han estado atacando. Nosotros hemos querido molestarlos a ustedes, no hemos querido mostrarlos a ustedes ni a nuestros otros aliados y amigos en esta guerra, pues tenemos la ayuda divina, y Dios nos ha librado de nuestros enemigos y los ha humillado. Hemos escogido a un Numenio, hijo de Antíoco, y de Antipatro, hijo de Jasón, y los hemos enviado a Roma para renovar la amistad y alianza que habíamos pactado anteriormente con los romanos. También les ordenamos que fueran a Esparta a saludarlos, a ustedes entregarles nuestras cartas, con las que queremos renovar nuestra fraternidad. Les agradecemos que nos den una respuesta a ellas. Esta es la copia de la carta enviada a Onías. Ario, rey de Esparta, saluda al sumo sacerdote Onías. He descubierto un documento en el que se muestra que los espartanos y los judíos somos hermanos descendientes de todos de Abraham. Ahora que he tenido noticias de esto, les agradecería a ustedes que me escriban y me informen de cómo se encuentran. Por mi parte, les escribo si el ganado de ustedes y todos sus bienes son nuestros, también nuestro es de ustedes. Así pues, he dado órdenes de que les comuniquen este mensaje. Jonatán tuvo noticias de que los generales de Demetrio habían regresado para atacarlo con un ejército más numeroso que el anterior. Jonatán salió a Jerusalén para hacerles frente en la región de Hamat, no dejándolo poner pie en el territorio de Judea. Envió espías a sus campamentos, los cuales regresaron, contaron que se estaban preparando para atacarlos por la noche. Apenas se puso el sol, Jonatán ordenó a su gente que se mantuvieran vigilantes toda la noche. Y con las armas en la mano, listos para luchar, alrededor de todo el campamento colocó centinelas. Cuando los enemigos se enteraron de que Jonatán y sus soldados estaban listos para la batalla, tuvieron miedo, acobardados, encendieron hogueras en su campamento y huyeron. Jonatán y su ejército vieron las hogueras encendidas, no se dieron cuenta de lo sucedido hasta la mañana siguiente. Entonces Jonatán los persiguió, pero no pudo alcanzarlos, pues ya habían cruzado el río Euletero. Jonatán se dirigió entonces contra una tribu árabe llamada de los Sabadeos, y los derrotó y se apoderó de sus pertenencias. Luego levantó el campamento, llegó hasta Damasco y recorrió toda la región. Simón, por su parte, había emprendido una expedición hasta Ascalón y las fortalezas vecinas. Luego se dirigió a Jope y la ocupó, pues había oído decir que los habitantes querían entregar la fortaleza a los partidarios de Demetrio. Allí puso una guarnición para que la defendieran. Cuando Jonatán regresó, llamó a los ancianos del pueblo a una reunión y con ellos decidió construir fortalezas en Judea, levantar más
la muralla de Jerusalén y alzaron un gran muro entre la ciudadela y la ciudad, para separarlas de manera que la ciudadela quedara aislada, para que los soldados que había en ella no compraran ni vendieran cosa alguna. La gente se reunía para comenzar los trabajos de reconstrucción. Una parte de la muralla oriental hacia el arroyo se había derrumbado. También reparó la zona llamada Cafenata. Simón también reconstruyó y fortificó Hadid en la llanura de la costa y le puso puertas y barras. Trifón aspiraba a ser rey de Asia. Tenía intenciones de matar al rey Antíoco y coronarse él como el rey. Sin embargo, tenía miedo de Jonatán se le pusiera y se le declarara la guerra. Así pues, comenzó a estudiar la manera de apoderarse de Jonatán para acabar con él. Entonces se puso en camino y se fue a Bet-Sen. Jonatán le salió al encuentro con 40,000 soldados, escogió bien disciplinados y también fue a Bet-Sen. Trifón, al ver que Jonatán había llegado con un ejército tan numeroso, tuvo miedo de arrestarlo, así que por el contrario lo recibió con honores. Lo presentó a todos sus amigos y le hizo regalos y lo ordenó a sus amigos y sus tropas que le obedecieran como a él mismo. Y dijo a Jonatán: ¿para qué molestarse con toda esta gente si no hay guerra entre nosotros? Déjalos que se vayan a sus casas, escoge solamente unos cuantos que te acompañen y ven conmigo a Tolemaida, y yo te entregaré a la ciudad y las demás fortalezas, así como los otros ejércitos y sus oficiales, y después regresaré. Precisamente para esto he venido. Jonatán le creyó e hizo como que Trifón le había indicado. Despidió a sus soldados, los cuales regresaron a Judea. Solamente conservó 3,000 hombres, de los cuales dejó 2,000 estacionados en Galilea, y los otros 1,000 se fueron con él. Pero apenas entró Jonatán a Tolemaida, los habitantes de la ciudad cerraron las puertas, le pusieron preso y acuchillaron a todos los que iban con él. Luego envió a Trifón tropas de infantería y caballería a Galilea, a la gran llanura, para que mataran a todos los hombres de Jonatán. Pero estos, deduciendo que Jonatán había sido prisionero y que habían muerto, lo mismo que sus compañeros, se animaron unos a otros y avanzaron las filas cerradas listos a luchar. Al ver que los que perseguían, que los judíos estaban dispuestos a luchar hasta morir, se regresaron. Así todos los judíos lograron llegar sanos y salvos a Judea, donde, llenos de miedo, lloraron a Jonatán y a sus compañeros. En todo Israel hubo grandes demostraciones de dolor. Todos los paganos que los rodeaban empezaron a buscar la manera de exterminar a los judíos, pues decían: ya no tienen un jefe que los defienda. En ese momento de atacarlos y borrar de entre los hombres su recuerdo. Esa es palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Bueno, pues acabamos de ver otra situación. Miren, como les acabo de informar, aquí nos está mencionando la forma histórica de lo que está sucediendo. Nos habla de muertes, nos habla de emboscadas, nos habla de mentiras, nos habla de falsedades. Aquí nos menciona, ¿verdad?, que hace un recordatorio a los romanos de que tiene una acción de paz, ¿verdad?, con ellos, ¿no? El pueblo judío siempre lo que trata es tener paz y tranquilidad. No es un grupo o un pueblo de guerra. Siempre anda buscando la paz, pero desafortunadamente pues se encuentra con todo lo contrario. Y así lo dispone, y así lo presenta, y así lo dicen. Pero aquí lo importante es que mismo Jonatán les dice a los romanos: no necesitamos nosotros estar haciendo estos recordatorios a ustedes, pero ¿por qué? Porque nosotros tenemos nuestra literatura, tenemos la Torá, que es los 5 libros que nosotros le decimos Pentateuco. Y muy claramente aquí dice, versículo 14, miren, y siguientes, fíjense lo que dice: nosotros hemos querido molestarlos, no hemos querido molestarlos a ustedes y a nuestros otros aliados y amigos con estas guerras. Pues cada rato los andan haciendo la guerra a los judíos, ¿no? Pues tenemos la ayuda divina, y Dios nos ha librado de nuestros enemigos y los ha humillado. Muy claramente lo dice ahí la Sagrada Escritura. Aquí lo dice. Esto es lo más importante que podemos sacar de estos pasajes históricos, ¿no? Muy claramente lo está diciendo. Tienen la ayuda divina, y Dios, nuestro Padre Dios, es quien los ayuda. Y muy claramente dicen: no tenemos necesidad de hacer esto, pero pues queremos hacer renovar ese pacto que tenemos ustedes los romanos, y no los hemos querido molestar a ustedes y a los aliados, de que nos vayan a ayudar, porque muchos nos están haciendo la guerra cada rato, ¿no? Bueno, después aquí nos menciona en el versículo 24 que tiene noticias Jonatán, ¿verdad?,
de los generales de Demetrio que habían regresado para atacarlo con un ejército numeroso. Nos menciona también que los amigos se enteraron que Jonathan y sus soldados estaban listos para la batalla, y pues va y los enfrenta, y pues se dan cuenta que Jonathan y toda su gente pues los va a atacar, y pues mejor se echan a correr, ¿no? Porque de alguna manera pues están dando cuenta que el Dios Todopoderoso que ellos hacen oración y que con ellos tienen una comunicación, que ellos tienen una comunicación con los padres de Dios, pues siempre son ayudados, ¿no? Entonces siempre triunfan en todas sus acciones bélicas, ¿no? Bueno, después aquí nos menciona la traición de Trifón. Este señor, ¿verdad?, quiere ser rey de Asia, ¿no? Pero le estorba Jonathan y todo su pueblo porque sabe que si le hacen la guerra, pues le van a dar cranky, ¿no? Entonces le trata de hacer una proposición, ¿no? O sea, como decir, a ver, vamos a secuestrarlo, matarlo, y así ya se acaba este problema, ¿no? Y dice aquí que, así pues, miren, en el versículo 39, miren cómo lo dice, ¿no? Que Trifón aspiraba a ser rey de Asia, tenía intenciones de matar al rey Antíoco y coronarse él como rey. Sin embargo, tenía miedo de que Jonathan se lo pusiera. Bueno, así comenzó a estudiar la manera de apoderarse de Jonathan para acabar con él. Se puso en camino y se fue a Betzin. Jonathan le salió al encuentro con 40,000 soldados escogidos y bien disciplinados. Ya con tantas hazañas, pues ya se habían vuelto bien bélicos estos, ¿no? Ya habían agarrado la onda, ¿no? Ya matar a un enemigo era como estar matando pollos, ¿no? Y sí, no, pues sí, en el mercado ahí en la central de abastos, ¿no? Se les hacía muy fácil, ¿no? Ya se habían hecho muy soldaditos, ¿no? Bueno. Dice aquí que el versículo 42 dice: Trifón, al ver que Jonathan había llegado con un ejército tan numeroso, tuvo miedo de arrestarlo, así que fue a encontrarlo y lo recibió con honores. O sea, la mentira, ¿no? No manches, ¿no? Mejor lo recibo con honores, ¿no? Dice un dicho: si no puedes con el enemigo, únete a él. ¿Ah? Pero miren, aquí viene el problema, que nosotros no debemos de caer. Por eso les digo, mira, aquí hace rato vimos, en este versículo 14 y 15, muy claramente dice que pues no hay necesidad, estando con Dios no hay necesidad de más cosas, ¿eh? Dios siempre nos da todo y nos protege de todo. Y aquí vamos a ver por qué Jonathan comete un error. Dice aquí que le dice Trifón: déjalos que se vayan a su casa, pues si no estamos en guerra, ¿para qué traes tantos hombres? Y le hace caso a Trifón, el Jonathan. ¿Cómo ves? Le hace caso. Y ya, regresense. Nada más se queda con 3,000 hombres. Y 2,000 se quedan allá afuera y 1,000 con él. Y cuando llegan ahí a la ciudad, aquí nos menciona, miren, vamos a darle una repasadita, ¿no? Luego envió Trifón tropas en el 46, Jonathan le creyó e hizo como Trifón le había indicado. Despidió a sus soldados, los cuales regresaron a Judea. Solamente conservó 3,000 hombres, de los cuales dejó 2,000 estacionados en Galilea, y los otros 1,000 se fueron con él. Pero apenas entró Jonathan a Tolemaida, a los habitantes de la ciudad le cerraron las puertas, lo pusieron preso y lo acuchillaron a todos los que iban con él. ¿Cuál fue el error de Jonathan? ¿Cuál? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Aquí ya todavía no llegaba nuestro Señor Jesucristo. Esto que quede claro, pero nosotros ya lo sabemos. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Maldito. Bueno, también lo dicen los salmos, ¿no? Maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en... ¿En quién estaba confiando Jonathan? Pues en el Trifón. Le creyó que había paz y fue engañado porque lo llenó de honores otra vez. Lo recibió con honores, le presentó a todos sus amigos, le hizo regalos y le ordenó a sus amigos que las tropas que le obedecieran. Entonces aquí Jonathan como que sintió otra vez, pues, yo veo cómo soy el jefe. ¿Quién es el jefe? Primero los pobres. Sí, cómo no, sí. Ajá. Sí. No, pues sí estamos mal. Estamos confiando. ¿Ustedes confían en su presidente? ¿Ustedes confían en sus gobernadores? ¿Ustedes confían en sus pastores? ¿Ustedes confían en su dirigente espiritual? ¿Ustedes confían en su papá? ¿Confían en su mamá?
¿Confían en el Papa? Los que son católicos. ¿En quién confían ustedes? Pues maldito el que confía en un ser humano. Maldito el que confía en un ser humano. Y bendito el que confía en quién. En Dios. Pues aquí la regó Jonathan. Por eso se lo cargó el payaso. ¿Sí? Y bueno, pues que esto quede muy claro. Después dice que Trifón mandó tropas a corretear a los soldados judíos, y cuando se dio cuenta que estos agarraron, decidieron atacarlos, pues no, mejor se regresaron. Dijeron, no, oye, son bien perros, son bien leones, son bien aguerridos, ¿eh? Y que huyen. Pero después nos dice aquí en el versículo número 52, dice, así todos los judíos lograron llegar sanos y salvos a Judea, donde llenos de miedo lloraron a Jonathan y sus compañeros. En todo Israel hubo grandes demostraciones de dolor. Todos los paganos que los rodeaban, todos los paganos, empezaron a buscar la manera de exterminar a los judíos, pues decían, ya no tienen jefe que los defienda. Es el momento de atacarlos y borrar de entre los hombres su recuerdo. Ay, pobres paganos. A ver, vamos a leer el capítulo número 13, para ver la continuación de todo este suceso, chéquenlo, está interesante. Sí, no, porque miren, si estamos en la televisión nos dicen, pues ya vean el programa de mañana. No, hay calor ahorita. Si ya se aburrieron, apáguenle y mañana le siguen. Y si no se han aburrido, pues éntrenle. Miren lo que dice, capítulo número 13. Sí, pues el 13, ¿no? Luego dicen, ay, es el número de la mala suerte. Otros dicen, no, es el número de la buena suerte. A mí siempre me ha ido bien el día 13. No, a mí me ha ido mal el día 14. Ay, mis patracas. El día 12. Ay, no, que el 12 es muy bonito. El 11. Ay, no, porque es mi cumpleaños. Ay, esas payas. Pues no tiene que ver con eso. Simón tuvo una noticia de que Trifón había reunido un poderoso ejército para invadir Judea y destruirla. Al ver que el pueblo estaba alarmado y lleno de pavor, fue a Jerusalén, reunió a la gente y los animó diciéndole, ustedes saben lo que yo y mis hermanos y toda la familia de mi padre hemos hecho por las leyes y el templo, y las batallas que hemos peleado y las penalidades que hemos sufrido. Por Israel han muerto todos mis hermanos y solo yo he quedado con vida. Ahora, ni pensar que yo quiera salvar mi vida en un momento de peligro. No valgo más que mis hermanos. Al contrario, lucharé por mi pueblo y por el templo y por las mujeres e hijos de ustedes, pues todos los paganos se han reunido para exterminarnos. Al oír estas palabras, el pueblo se llenó de entusiasmo y todos gritaron, tú eres nuestro jefe, en reemplazo de tus hermanos Judas y Jonathan. Guíanos en nuestras batallas y nosotros haremos todo lo que nos ordenes. Entonces Simón reunió a todos los aptos para la guerra y se dio prisa en terminar las murallas de Jerusalén y la fortificó alrededor. Envió a la ciudad de Jope a Jonathan, hijo de Absalón, con un ejército suficiente, y expulsó a los que vivían en la ciudad y se estableció en ella. Trifón salió de Tolemaida con un numeroso ejército para invadir Judea, llevando preso a Jonathan. Simón había acampado en Jalida, al borde de la llanura. Cuando Trifón se enteró de que Simón había tomado el puesto de su hermano Jonathan y que se presentaba a darle la batalla, le envió una delegación a decirle, tenemos preso a Jonathan, tu hermano, por causa de un dinero que debe al tesoro real en relación con el cargo que ejercía. Perdón, me da risa eso, disculpe, no debía de reírme antes de terminar la lectura, pero bueno, eso suena así como un mexicano esto, ¿no? Bueno, enviamos pues 3.300 kilos de plata y 2 de los hijos de Jonathan como rehenes, para estar seguros de que no se rebelará otra vez contra nosotros, y luego los dejaremos en libertad. Aunque Simón se dio cuenta de que era una trampa, mandó traer el dinero y a los 2 muchachos para no hacerse odioso entre la gente, y para que no dijeran pues que Jonathan había muerto por no haber enviado él el dinero y a los muchachos. Así pues, mandó a los 2 muchachos los 3.300 kilos de plata, pero Trifón no cumplió su palabra. Pues lógico, no dejó libre
a Jonathan. Después Trifón se puso en marcha para invadir el país, destruirlo, pero dio un rodeo por el camino de Adoraim, porque Simón y su ejército le cerraban el paso por donde quiera que iban. Entre tanto, los soldados de la ciudadela de Jerusalén enviaron mensajeros a Trifón, ungiéndole que fuera hasta ellos por el desierto y que les enviara alimentos. Trifón preparó toda su compañera para ir allá, pero aquella noche caía tanta nieve que no pudieron llegar. Entonces retiró a Galad, apenas se acercó a Bascama, mató a Jonathan, que fue enterrado allí. Luego Trifón regresó a su país. Simón mandó traer los restos de su hermano Jonathan, los enterró en Modín, la ciudad de sus antepasados. Todo Israel lo lloró durante muchos días, con grandes muestras de dolor. Simón construyó un gran monumento sobre la tumba de su padre y sus hermanos, bien visible, hecho de piedras talladas por la frente y por detrás. También levantó 7 pirámides en 2 hileras para que su padre y su madre y sus 4 hermanos. Con gran arte rodeó de altas columnas las pirámides y sobre las columnas puso escudos y armas como recuerdo eterno. Junto a los escudos y las armas había naves en relieve para que todos los navegantes pudieran divisarlas. Este monumento sepulcral hecho en Modín existe hasta el día de hoy. Trifón traicionó al joven rey Antíoco, lo mató, y reinó en vez de él, poniéndose la corona de Asia. Causó grandes males en el país. Simón reconstruyó las fortalezas de Judea, protegiéndolas con altas torres, grandes murallas, puertas y barras, y dejó provisiones en las fortalezas. Escogió delegados y los envió a ver al rey Demetrio para pedirle que eximiera de los impuestos del país, pues Trifón no había hecho más que robarles todo. El rey Demetrio les contestó enviándoles la siguiente carta. El rey Demetrio saluda al sumo sacerdote Simón, amigo de los reyes, de los ancianos y de la nación judía. He recibido la corona de oro y la palma que ustedes me han enviado, y estoy dispuesto a hacer con ustedes una paz completa y dar instrucciones por escrito a los funcionarios para que los eximan a ustedes de los impuestos. Todos los convenios que he hecho con ustedes quedan confirmados y ustedes pueden conservar todas las fortalezas que han construido. También les perdono todos los errores y faltas que hayan cometido hasta el día de hoy. Les perdono el impuesto real que me deben, que no se siga cobrando ningún otro, los impuestos que se cobraban en Jerusalén. Si hay algunos entre ustedes aptos para inscribirse en mi guardia personal, que se inscriban y que haya paz entre nosotros. En el año 170, Israel se vio libre del yugo de los paganos. Entonces comenzó la gente a escribir en los documentos y contratos en el año primero de Simón, gran sumo sacerdote, jefe militar y caudillo de los judíos. En aquel tiempo, Simón atacó a Geser y la cercó con tropas. Construyó una torre de asalto, la acercó a la ciudad, abrió brecha en una de las torres y tomó la ciudad. Los que estaban en la torre de asalto penetraron la ciudad y hubo allí una gran agitación. Los habitantes de la ciudad subieron con sus mujeres y sus hijos a las murallas, con la ropa rasgada, y los grandes gritos ofrecieron la rendición a Simón, diciéndole: no nos trate usted como merecen nuestras maldades, sino como su generosidad. Simón llegó a un acuerdo con ellos y dejó de atacarlos, pero los hizo salir de la ciudad y purificó las casas donde habían estado los ídolos, y luego entró él en la ciudad cantando himnos y cantos de alabanza. Sacó de ella todo objeto impuro e instaló hombres cumplidores de la ley, fortificó la ciudad y se construyó como una casa para sí mismo. Como los soldados que estaban en la ciudadela no podían salir al campo, ni volver a entrar, ni comprar, ni vender, empezaron a pasar mucha hambre. De manera que muchos de ellos murieron por esa razón. Entonces ofrecieron a Simón negociar la rendición, y él la aceptó. Luego los hizo salir de allí, purificó la ciudadela de todas las impurezas. El día 23 del segundo mes del año 171 entró Simón en la ciudadela, entre cantos de alabanza, con palmas y al son de arpas, platillos y cítaras, con himnos y cantos, porque Israel se había visto libre de un terrible enemigo. Simón decretó que cada año se celebrara la alegría aquella fecha, fortificó la colina del templo del lado de la ciudadela, y a su gente establecieron allí su residencia. Viendo Simón que su hijo Juan era ya todo un hombre, lo nombró comandante en jefe de todos los ejércitos con
residencia en Geser. Esa es palabra de Dios. Bueno, pues entonces ya nos dimos cuenta la continuación de lo que pasó, ¿eh? Simón es el nuevo jefe. No cabe duda, ¿no? Llega ahí y toma posesión, ¿no? Muy claramente nos menciona aquí entonces que, pues Simón sigue la línea de estar con Dios, de purificar los lugares en donde habían puesto ídolos mundanos y terrenales, los paganos, ¿no? Corre a la gente, pero la gente le pide perdón, le pide una reconciliación y él acepta. Trifón quiere engañarlo, ¿no? Pero pues él se da cuenta que, pues ya no. Y como dice dice que le mande yo tantos kilos de oro y platino. Bueno, pues se los voy a mandar y que estos dos muchachos, bueno, se los mando. Pero en realidad ya sabía que era una vil mentira. Pero para que su pueblo no desfalleciera y no fueran a decir, es que tú tienes la culpa, mataron a Jonatán porque tú no cumpliste, ¿no? El Trifón mentiroso, ¿no? Pero pues Jonatán muere porque pues ya era preso, estaba secuestrado, y nos dice aquí que Trifón lo asesina, ¿no? Dice aquí que Simón mandó traer los restos de su hermano Jonatán y los enterró en Modín, en donde estaba toda su familia y sus hermanos. Y construye ahí un altar, construye ahí unos monumentos con relieves y todo. Dice que eso existe hasta el día de hoy. Bueno, eso lo dice la escritura en ese tiempo, ¿eh? No sé si ahorita en la actualidad existe eso. Yo, la verdad, no he ido para allá, no he investigado eso, por eso que les digo, es una cosa histórica. Aquí lo importante es de que darnos cuenta que Simón continúa con la normatividad que exige el que nosotros estemos unidos a nuestro Padre Dios, que exige que nosotros cumplamos y que estemos unidos a Él, para que esto sea bien para nosotros. Y vemos toda la hazaña de que pues Él perdona, y dice, está bien, pues hacemos la paz, purifica los lugares paganos y quita toda inmundicia de pecado, como quien dice, ¿no? De maldad que hay de la gente pagana. La gente pagana eran los que no creían en nuestro Padre Dios, ¿eh? Sí. Aquí nos dice, en el 45 dice, los habitantes de la ciudad subieron con sus mujeres y sus hijos a las murallas con las ropas rasgadas y a grandes gritos ofrecieron la rendición a Simón, diciéndole, no nos trate usted como merecen nuestras maldades, sino según su generosidad. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué le decimos a Dios? No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Fíjense que son paralelismos, ¿no? Y entonces, pues, Simón llegó a un acuerdo con ellos, se los dejó y dejó de atacarlos, pero los hizo salir de la ciudad y dijo, no, pues ustedes aquí no van a vivir porque la verdad es que con sus costumbres, sus ideas de idolatría, pues no. Sacó de ella todo objeto impuro, lo instaló hombres cumplidores de la ley, fíjense. Fortificó la ciudad y se construyó una casa para él mismo. Dice, como los soldados que estaban en la ciudadela no podían salir al campo, ni volver a entrar, ni comprar, ni vender, empezaron a pasar mucha hambre. De manera que muchos de ellos murieron por esta razón. Entonces ofrecieron a Simón negociar la rendición y él la aceptó. Luego los hizo salir de allí y purificó la ciudad de todas las impurezas. O sea, se rinden y él no es mentiroso ni malvado como Trifón, ¿verdad? Sino que hace las cosas, pues, recuerden que pues, siempre el pueblo judío no es un pueblo bélico. Se ha hecho así porque, como dicen, la burra no era arisca, sino se hizo así, de que la están friegue, ¿no? Y después nos dice al final aquí, miren, dice, viendo Simón que su hijo Juan ya era todo un hombre, lo nombró comandante en jefe de todos los ejércitos con residencia en Geser. Bueno, pues entonces hemos concluido estos capítulos en donde nos damos cuenta que la acción divina está con quien está con nuestro Padre Dios. Estamos unidos a Dios, todo nos sale bien, nos va muy bien. Y si empezamos a tener nosotros esos aspectos de vanidad, de soberbia, de orgullo, ¿sí? De intolerancia, ¿sí? De sentirnos nosotros
únicos, independientes y que no necesitamos a Dios, pues ya estamos mal. Y es lo que pasa mucho en la actualidad, ¿no? Sí. Hay gente que se siente, pues, capaz de todo, ¿no? Yo las puedo. A mí mis timbres, ¿no? Y hay otros que hasta lo dicen, ¿no? Que yo necesito a Dios, yo no necesito a Dios. Yo, mi inteligencia, mi raciocinio, mi estudio, mi capacidad intelectual, ¿sí? Y tarde o temprano se les cae su escenario. Tarde o temprano mueren. Tarde o temprano son destruidos. Y todo, y simple y llanamente, es porque reniegan de Dios. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no te amas tú, pues ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Y Jesús dijo, en estos dos mandamientos se cierra toda la ley. Se encierra toda la ley. Fíjense, en amar a Dios y a tu prójimo se encierra toda la ley. Toda. Oye, pues es muchas las leyes. Pues sí. No estoy hablando nada más del decálogo, ¿eh? Estamos hablando de todas las leyes. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. En estos dos mandamientos se encierra toda la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios te bendiga.